Adelante, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a Félix por ese detallazo y bueno, a todos ustedes por escuchar. Bueno, sí, entre tantas cosas que hacemos, pues una de esas es apoyar toda la parte artística, musical de los jóvenes, bueno, animarlo a través pues, de las inquietudes que uno va sintiendo. Y bueno, síganos en mi canal de YouTube y en todas las redes, pues como lo ha sugerido Félix. Y gracias por todo el apoyo. Bueno, muy bien, vamos a comenzar, que espero alcanzar el, eh, el día de hoy con todo lo que tenemos planteado. Confírmenme si vemos bien las diapositivas, ¿sí? Ok, manita arriba, ¿la estamos viendo? Perfecto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la vez anterior, bueno, estábamos leyendo algunos pasajes, específicamente el monólogo del capítulo 3, ¿ya? Y recuerden que de este monólogo había dicho que lo dividimos en tres partes. Lo dividimos en la primera parte, los versículos del 1 al 10, la segunda parte, los versículos del 11 al 19, y la tercera parte, los versículos del 20 al 26. La sesión anterior dedicamos a estudiar, a aproximarnos a esta primera parte de los versículos del 1 al 10 y hoy vamos, bueno, a recordarla un poco para tenerla presente para entrar en la segunda parte. La primera 10 versículos, bueno, les animo a tener la Biblia en mano un poco también para ir subrayando, viendo lo que nos llama la atención. Y recuerden pues que todas las preguntas las pueden ir anotando en el chat o si quieren pues la anotan ustedes y luego pues respondemos lo que podamos hacer al final, ¿no? Dice así. Entonces Job abrió la boca y maldijo su día diciendo, desaparezca el día que nací, la noche en que se dijo han concebido un varón. Que ese día se vuelva tinieblas, que Dios desde lo alto se desentienda de él, que sobre él no brille la luz, que lo reclamen las tinieblas y las sombras, que la niebla se pose sobre él, que un eclipse lo aterrorice, que se apodere de esa noche la oscuridad, que no se sume a los días del año, que no entre en la cuenta de los meses, que esa noche quede estéril y cerrada a los gritos de júbilo, que la maldigan los que maldicen el día, los que entienden de incitar al leviatán, que no brillen las estrellas de su aurora, que espere la luz y no llegue, que no vea el parpadear del alba, porque no me cerró las puertas del vientre y no escondió a mi vista tanta miseria. Estos son los primeros 10 versículos de este capítulo que estudiamos la sesión anterior. Hoy, pues seguimos avanzando en esta segunda parte, que son los versículos del 11 al 19, ¿no? ¿Qué dice así? ¿Por qué al salir del vientre no morí o perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué me recibí un regazo y unos pechos me dieron de mamar? Ahora reposaría tranquilo y dormiría en paz, como los reyes y consejeros de la tierra que reconstruyen ciudades derruidas, o como los nobles que poseyeron oro y llenaron de plata sus palacios. Ahora sería un aborto enterrado, una criatura que no llegó a ver la luz. Allí acaba el tumulto de los malvados, allí reposan los que están rendidos. Con ellos descansan los prisioneros sin oír la voz del capataz. Se confunden pequeños y grandes, y el esclavo se libera de su amo. Bien que encontramos aquí el lamento acusatorio. Hasta ahora Job ha pedido, la destrucción de la vida. Y a partir de ahora comenzará este lamento con preguntas retóricas que son imposibles de responder. Y al mismo tiempo Job nos presenta el sueño imposible de estar muerto. Se trata entonces de los grandes por qué acusatorios de la vida. ¿Por qué he nacido? ¿Por qué no he muerto en el seno de mi madre?
Es la gran acusación que Job hace a la noche, a la vida, en definitiva a Dios. Es como si sutilmente apareciera el deseo de haber sido abortado. Son preguntas que no esperan respuestas. Y va más allá, con este deseo de borrar también la dulzura y la ternura de la vida. Job quiere borrar también la vida en su mayor expresión de dulzura. Tomar al niño sobre las rodillas en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar varias veces esa escena, además de ser signo de acogida por parte de la madre y del padre, es también signo que expresa ternura y amor. Por otra parte, el gesto de amamantar es fuertemente simbólico porque es un modo para expresar cómo la madre se hace alimento para el hijo. Y se trata de un largo periodo en el cual la madre se hace metafóricamente y a la vez literalmente alimento para el niño. Se trata literalmente de dar la vida, la madre que se hace vida para el hijo. Entonces, estos dos momentos en que la madre reconoce al hijo y le promete vida feliz son claves. Job rechaza también estos gestos, estos profundos y radicales de amor materno. Se trata del rechazo de la vida en su más bella y tierna forma. Porque son las formas de acoger la vida, el momento inicial de algo que es muy significativo. Porque es la garantía de la vida de este nuevo ser humano. Y a esto Job le dice, no, no lo quiero. Es decir, no quiere esta garantía. Porque es falso que esta vida sea buena, ¿no? Todo este empeño por el hijo es un empeño por la vida. Es una promesa de felicidad. Y para Job esto no está siendo verdad. Porque este niño que nacerá se va a encontrar con la desdicha, con el dolor, con el sufrimiento. Y esto lo está viviendo de forma tan grande, tan perturbadora, que por eso deseará la muerte. Y viene la muerte expresada como liberación. Una muerte que será refugio ante el dolor. Si estuviera muerto, quizás pudiera estar tranquilo. Eso es lo que piensa Job. Allí en el reino de la muerte, donde seguramente no hay dolor ni sufrimiento. En el Sheol, ¿no? Que es el lugar de la muerte. Por eso, Job está diciendo que nacer sería una injusticia, ¿no? Porque de hecho se nace para sufrir y para morir. En Job entonces está el rechazo de vivir porque en él está el rechazo de morir, que es inevitable para quien vive. Vean la tensión que hay aquí. La única solución pareciera ser aquella de no haber nunca nacido. Es el deseo de remover desde la raíz el dolor y la angustia. Y vean por dónde va la cosa, por dónde va cómo vamos discurriendo aquí el tema es, la pregunta de fondo y cuando señalábamos el tema del libro es, estamos delante del problema del mal, del sufrimiento, del dolor, ¿cuál es la solución? Y esta es una primera aproximación. En el Sheol, en el lugar de los muertos, los prisioneros no escuchan más la voz del capataz y el esclavo se libera de su amo. Entonces Job ve en este lugar un lugar de alivio, de consolación, aunque si este reposo no sea el reposo bendito del sábado, del Shabbat, ¿no? Vean, que está en la obra creadora, en el cual el hombre es llamado a celebrar al Dios bueno, el creador de la vida. Job quiere el reposo sin vida, incluso pareciera que lo quiere también sin Dios. De hecho, cuando se refiere al capataz, al amo, pudiéramos decir que sin nombrarlo, Job se está refiriendo sutilmente a Dios. La muerte lo liberaría de este capataz, de este amo que resulta insoportable.
Al menos en este lugar, en el Sheol, no está más Él, no está más Dios. Y esto es súper potente porque algo que es clave en el Antiguo Testamento es la liberación del Éxodo. Algo que es clave para la fe del pueblo hebreo es la liberación del Éxodo. Que aquí no se trata de eso, sino la liberación de Dios. Y Job implícitamente nos muestra otra contradicción. Es decir, Dios no es quien libera, Dios es quien mantiene prisionero. Es la muerte quien se convierte ahora en la grande liberadora. Y avanzamos a esta tercera parte de este monólogo del capítulo 3 que encontramos en los versículos del 20 al 26. Y dice así: ¿por qué dio a luz a un desgraciado y vida al que la pasa en la amargura? Al que ansía la muerte que no llega y escarba buscándola más que un tesoro, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir sepultura, al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida. Por alimento tengo mis sollozos y mis gemidos desbordan como agua. Lo que más temía me sucede, lo que más me aterraba me acontece. Vivo sin paz, sin calma, sin descanso, en puro sobresalto. Vean que hay una búsqueda radical de sentido. La pregunta aquí es clara de Job. ¿Por qué Dios da luz a un desgraciado que Dios le cerró la salida? Es decir, ¿por qué nace el hombre? Si antes la pregunta era ¿por qué me ha sucedido esto? Ahora la pregunta se convierte en algo más universal y filosófica. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vive el hombre? Por lo tanto, es Dios quien pone al hombre en condiciones de desear morir. Todo esto no tiene sentido. La pregunta sin respuesta es, ¿cuál es el sentido de la vida? La infelicidad del vivir es tal que la felicidad parece ser aquí la de llegar a morir. Por supuesto, todo esto pone explícitamente como responsable a Dios. Por eso es con Dios que es necesario confrontarse cuando surgen estas preguntas. Y es lo que hace Job. Por alimento tengo mis sollozos y mis gemidos desbordan como agua. Vean que este gemido, la palabra en hebreo, quiere decir también rugido. Es decir, es la bestia herida. Y esta herida es un grito de acusación a quien hiere, y en este caso a Dios. En la perspectiva bíblica, quien vive el dolor grita, pero aquel grito es dirigido a Dios, es una oración a Dios, y de eso, mucho de eso vamos a encontrar en los salmos, ¿no? Como aclamación. Pero aquí el grito de Job no es un grito de maldición, sino un grito de acusación, de denuncia. Como si Job dijera, aquello que estás haciendo no tiene sentido. Y por este motivo, las imágenes y las palabras que Job usa son muy fuertes. Pone delante de Dios una situación radicalmente absurda. Se trata de una provocación, obviamente, a Dios. Job quiere que Dios se mueva, se conmueva, quiere provocarlo. Por eso lo confronta. Y para llevar a Dios a la confrontación, Job debe revelar la desesperación de su sufrimiento y su visión de la realidad. Debe maldecir el día para poner a Dios delante de la acusación que Dios no puede eludir. No maldice a Dios,
pero lo confronta en modo tal para que se mueva delante de la denuncia ante la injusticia que no tiene sentido. Entonces vean que se trata de la lucha entre Job y Dios, una lucha que Job está listo para llevar hasta el final. El grito de Job es un grito de acusación que se contrapone al canto de alabanza. Quien escucha debe intervenir. No puede no responder, porque si no se convierte en culpable igualmente que el agresor. El grito es para que alguien venga e intervenga. Y aquí Job grita, si Dios no interviene, quiere decir que es culpable, es cómplice, se convierte en cómplice con la injusticia. Y Job quiere que Dios regrese a ser Dios. Job necesita que Dios regrese a ser aquello que es, aquello que viene expresado en los salmos, aquel que escucha el grito y responde. Y finalmente, mientras en el prólogo Job es colocado a prueba, ahora es Job quien que coloca a prueba a Dios. Esta es su perspectiva. Vean, y subrayo esto, es su perspectiva en este momento de la narración. Y Dios va a responder, pero solo lo va a hacer al final en el capítulo 38. Antes será necesario participar en la lucha de Job con Dios y con sus amigos. Y es en lo que vamos a entrar ahora, que es una aproximación general a lo que van a ser los capítulos del 4 al 14 que tenemos en el libro de Job, que es el primer ciclo de diálogos. Y empezamos a leer este primer ciclo de diálogos porque precisan dos líneas contrapuestas de pensamiento. Es decir, la línea que viene mostrada de los amigos y la otra que es la de Job. Y al hacer esto, recuerden que estamos ante un libro que es crítico, o sea, es crítico de una idea presente, ¿no? Vamos entonces a ver qué es lo que nos dicen los amigos. Los amigos de Job se hacen portavoz de la teoría bíblica tradicional, profética y sapiencial, a partir de la cual llegan a la conclusión de que Job es culpable, porque buscan dar respuesta al problema del dolor de Job. Esa es la clave, que es la forma también por la cual muchos de nosotros nos acercamos al texto. Buscamos a dar respuesta al problema del dolor. Esto ha sido un ejercicio que incluso lo hacemos en la vida cotidiana, pero también un ejercicio intelectual que han dedicado muchos filósofos. Los amigos, confrontan a Job para convencerlo de su pecado. ¿Qué dice Elifaz que encontramos en el capítulo 4, versículo del 3 al 8? Tú que a tantos instruías y fortalecías los brazos caídos, que con tus palabras levantabas al que tropezaba y sostenías las rodillas que se doblaban. Hoy que te toca a ti, no aguantas, te turbas hoy que todo te cae encima. ¿No era la religión tu confianza y una vida honrada tu esperanza? ¿Recuerdas un inocente que haya perecido? ¿Dónde se ha visto un justo exterminado? Mi experiencia es esta. Los que cultivan maldad y siembran miseria, eso mismo cosechan. Ven que Elifaz recurre a la experiencia, es decir, al hombre sabio que la experiencia extrae, que de la experiencia extrae enseñanzas. Y la experiencia subraya que ningún inocente ha perecido. El hecho de que Job esté pereciendo, entonces quiere decir que no es inocente.
Ven que Elifaz intenta hacer un discurso consolador basado sobre viejas teorías. Busca consolar a Job invitándolo a reconocer la propia culpa y confiarse a Dios. Es claro que el narrador quiere que el lector, todos nosotros, tengamos simpatía por Job y nos distanciemos de los discursos de los amigos. En lo que dice Elifaz, hay la hipocresía de un hombre que acusa al otro sin escuchar su confesión de inocencia. Y por eso hay algo de crueldad. Vean lo que sigue diciéndole Elifaz en el capítulo 5, versículo del 8 al 27. Yo que tú acudiría a Dios para poner mi causa en sus manos. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas innumerables, da lluvia a la tierra, riega los campos, levanta a los humildes, da refugio seguro a los abatidos, hace fracasar los proyectos del astuto para que no prosperen sus planes, enreda en sus propias redes al astuto y hace abortar las intrigas del malvado. Así, en pleno día tropiezan con las tinieblas, a plena luz van a tientas como de noche. Así Dios salva al pobre de la lengua afilada, de la mano violenta, da esperanza al débil y la maldad le cierra la boca. Dichoso el hombre a quien Dios corrige. No rechaces el escarmiento del Todopoderoso, porque él hiere y venda la herida, golpea y sana con su mano. De 6 peligros te salva y el 7º no sufrirás ningún mal. En tiempo de hambre te librará de la muerte y en la batalla de la espada. Te esconderá del látigo de la lengua y cuando llegue el desastre no temerás. De demonios y carestías te reirás. No temerás a las fieras. Harás pacto con los espíritus del campo y tendrás paz con las fieras. Disfrutarás de la paz de tu tienda y cuando revises tu morada nada faltará. Verás una descendencia numerosa y a tus hijos como hierba del campo. Bajarás a la tumba lleno de vigor, como se levanta una parva a su debido tiempo. Esto lo hemos comprobado y es cierto. Escúchalo y saca conclusiones. Vean que hacer esta confesión de fe es un claro signo de sabiduría, es una confesión de fe hermosa, pero es dicho al interno de un discurso sin piedad. Elifaz le dice a Job diciendo, yo que tú acudiría a Dios. Y esto supone haber entendido la situación del otro. Este yo que tú quiere decir que se ha sufrido con el otro, que no hemos puesto en el lugar del otro, que hemos hecho el ejercicio de colocarnos en el zapato del otro. Pero él no lo hace, porque le da el único consejo que el otro no puede aceptar. Confíate en Dios. Los discursos de Elifaz son aquel tipo de discurso de quien no tiene el coraje de cuestionar aquello en lo cual cree. En vez de ver el problema del sufrimiento de un inocente y de cuestionar a Dios por ello, prefiere refugiarse en preconceptos. Quien vive bien, vive en la bendición de Dios. Quien vive mal, vive en la maldición de Dios. Esta es la experiencia común. Y por eso Job debe confiarse. Y esta es la clásica actitud del maestro, del sabio. No solo el discurso sabio de Elifaz es necio, no porque lo que contenga el discurso esté incorrecto, que no hayan palabras verdaderas. Es un discurso sabio, sino porque lo que dice, de un modo, lo dice de tal forma que no es aquello lo que se está experimentando. Incluso
No se trata del discurso necio, sino siendo sabio. Es un discurso sin piedad. Y donde no hay piedad, donde no hay misericordia, no puede haber sabiduría. Elifaz propone una teoría sapiencial verdadera, pero sin escuchar al otro. Porque el sufrimiento sirve para mostrar el pecado. Vean que esto es muy actual. Y aquellos que llevan una dinámica pastoral también se darán cuenta de esto. El problema es que Job no ha pecado. Por lo tanto, es falso el discurso. Sin embargo, si leemos con atención, Job se está confiando a Dios. Pero no lo está haciendo en el modo que Elifaz le está indicando. Porque Job tiene el coraje de invocar a Dios, de confrontarse con él, de acusarlo. Decir esto a Dios en lo profundo quiere decir que se confía en Él, porque sabe que Él es bueno. Por eso también se puede luchar con Él. Elifaz, en cambio, invita a confiarse en una mentira. Habla incluso del valor sanador del sufrimiento. Habla que es una obra de corrección divina. Perdonen por el acentuado. Pero no hay nada que corregir y ese es el problema. La teoría típica sapiencial de Elifaz no es cerrada en sí misma, pero es equivocado aplicársela a Job. Esto en cuanto a lo que dice Elifaz. Luego en el capítulo 8, versículo del 2 al 22, encontramos las palabras de Bildad, el otro amigo. ¿Hasta cuándo hablarás de esa manera y serán tus palabras un huracán? ¿Puede Dios falsear el derecho o el Todopoderoso torcer la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, ya los entregó en poder de sus delitos. Pero si tú madrugas por buscar a Dios y suplicas al Todopoderoso, si te conservas puro y recto, Él cuidará de ti y restaurará tu legítima morada. Tu pasado será una pequeñez comparado con tu magnífico futuro. Pregunta a las generaciones pasadas. Atiende a lo que averiguaron tus padres. Nosotros somos de ayer, no sabemos nada. Nuestros días son una sombra sobre el suelo. Pero ellos te instruirán, te hablarán con palabras salidas del corazón. Brota el papiro fuera del pantano, crece sin agua del junco. Todavía verde, sin que lo arranquen, se seca antes que otras hierbas. Tal es el destino del que olvida a Dios. En eso acaba la esperanza del impío. Su confianza es frágil, una telaraña su seguridad. Si uno se apoya en ella, no lo resiste. Si se agarra a ella, no lo sostiene. Lleno de savia, al sol echa retornos por su huerto. Enreda las raíces entre piedras y se agarra al cerco de piedras. Pero si lo eliminan de su sitio, éste reniega de él diciendo, nunca te he visto. Así acaba su alegre carrera y otra planta brota de la tierra. Dios no rechaza al hombre justo ni da la mano a los malvados. Puede aún llenar tu boca de risas y tus labios de gritos de júbilo. Tus enemigos se cubrirán de vergüenza y la tienda del malvado desaparecerá. Vean que tampoco Bildad entiende. Nos encontramos delante de una nueva problemática. Vean que al igual que Elifaz, Bildad hace un discurso maravilloso, un clásico discurso sapiencial. Veamos las experiencias, veamos nuestros padres, veamos qué cosas sucedieron. La solución de Elifaz es clara. Dios no puede negar el derecho, es decir, no puede ir contra la justicia.
Y se trata de un viejo axioma sapiencial que, siendo verdadero, de igual forma no funciona con Job. Para Bildad, si Job es justo, entonces quiere decir que los hijos son los culpables. Siendo Dios siempre justo, a Job le viene aconsejado abandonar sus propios hijos a la muerte y romper su solidaridad con ellos. Pero esto viene dicho un hombre cuyos hijos han sido apenas asesinados. Y aquí resuena la crueldad de una teoría que quiere ser aplicada a toda costa. Vean lo grave del asunto. Lo que dice Bildad, teóricamente casi a la perfección, es cierto, pero es cruel aplicársela. Otro amigo, un tercer amigo que aparece es Sofá. Y sus palabras las encontramos en el capítulo 11, versículos del 7 al 20. Y dice así: ¿pretendes conocer la profundidad de Dios o abarcar la perfección del Todopoderoso? Es más alta que el cielo. ¿Qué vas a hacer tú? Es más honda que el abismo. ¿Qué sabes tú? Es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Si se presenta y encarcela y cita a juicio, ¿quién se lo puede impedir? Él conoce a los hombres falsos. Si ve la maldad, no la sabrá discernir. Pero el necio se volverá sabio cuando el asno salvaje se domestique. En cuanto a ti, si diriges tu corazón a Dios y extiendes las manos hacia Él, si alejas tu mano de la maldad y no alojas en tu tienda la injusticia, entonces podrás alzar la frente sin mancha, acosado, no sentirás miedo. Olvidarás tus desgracias o las recordarás como agua que pasó. Tu vida resurgirá como un mediodía, tus tinieblas serán una aurora. Tendrás tranquilidad en la esperanza, mirarás alrededor y te acostarás tranquilo. Descansarás sin que nadie te asuste y muchos buscarán tu favor. Pero a los malvados se les ciegan los ojos, no encuentran escapatoria y el último suspiro será su única esperanza. Ven que Sofar dice que solo Dios es sabio. Dios lo sabe todo, solo Dios es justo. En tal sentido, la culpa es de Job, que debe por lo tanto convertirse ya. De nuevo, un amigo que no cae en la cuenta de la inocencia de Job. El modo de pensar de los amigos, vean que en el fondo no se distancia del modo de pensar de Satanás, es decir, de lo que representa Satanás y el discurso de Satanás. ¿Cuál es lo que se quiere probar? La dimensión de la religiosidad interesada. Convertirse para que Dios premie. Esta es la línea sobre la cual están procediendo los amigos. Desde la sabiduría bíblica, lo que ellos dicen no es falso, repito, es falso en sí mismo. Lo que es falso es aplicarlo a Job. En estos diálogos emergen y se precisan entonces dos líneas contrapuestas de pensamiento. Por una parte, la de los amigos y por otra, la de Job. Y aquí entonces hago un inciso, ¿no?, que tiene que ver con esto. Los dos temas relacionados que tienen que ver la teoría retributiva y la justicia de Israel. Empecemos un poco por poner en contexto lo de la teoría retributiva. La predicación profética y la corriente sapiencial afirman la teoría retributiva, es decir, quien hace el bien, tiene el bien y está bien, y quien hace el mal, tiene el mal y está mal. Vean entonces que las teorías que están planteando
los amigos de Job, ¿sí? Elifaz, Bildad y Sofar van por esta línea. Esto es lo que ellos están diciendo a Job. Sea la sabiduría que los profetas buscaban de esta manera explicar el sufrimiento del hombre como una consecuencia directa del pecado cometido. Es decir, esta era la solución encontrada. El sufrimiento se explica de esta manera. La teoría tradicional retributiva, respondía al sufrimiento como consecuencia del pecado. Si sufrimos, es consecuencia de nuestro pecado. Si estamos bien, es gracias a nuestra justicia. Tal y como lo señala Proverbios capítulo 3, versículo 33. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del honrado. Y recuerden que Proverbios es el libro clave para entender entonces esto de la teoría retributiva. No podemos decir que esta idea es equivocada. Sin embargo, es una idea demasiado simple. Porque la idea que hay detrás es que el actuar perverso e injusto del hombre responde a una situación de maldición, mientras al contrario, la bendición es fruto de la bondad y de la justicia. Esta idea es demasiado simple y no puede ser aplicada automáticamente a la realidad. Pero el peligro que corremos todos es el automatismo, porque el automatismo hace todo más fácil. Dame la teoría y la aplico, ¿no? Porque es en este caso, es la solución más simple e inmediata al problema del mal. De este modo, tampoco viene cuestionado a Dios, porque ni se afirma la absoluta justicia, ni se toca la propia creencia. Porque es difícil, nadie quiere cuestionar su fe y entrar en crisis. Se trata entonces de una teoría que es falsa, no en sí misma, repito, sino cuando viene aplicada de forma simple y automática. Y para entender la complejidad de la teoría retributiva, podemos decir que hay dos elementos importantes. Atención. Para entender esta complejidad de la teoría retributiva, hay dos elementos importantes. Uno, a la base está la conciencia de que en el actuar del hombre hay una fuerza o se revela una fuerza intrínseca de sus elecciones morales. Es decir, la conciencia del creyente que el mal que hace inevitablemente producirá otro mal a quien lo recibe, pero también a quien lo hace. ¿Sí? Es decir, el mal se autoproduce y crece más allá de la posibilidad de controlar. Muchas veces las muertes las explicamos así y las enfermedades. Ah, fulanito se murió por tal cosa porque hizo bastante mal en el mundo, ¿no? Y al contrario, también es la idea que el bien que hacemos inevitablemente producirá mucho bien. Y esta es la lógica, digamos, del texto bíblico, ¿no? Esto que estamos estudiando. De esta forma podemos decir que la dinámica del mal terminará inevitablemente golpeándonos. El mal hace mal a quien lo hace, el bien hace bien a quien lo hace. La segunda idea que está de fondo en esta teoría retributiva es que está la certeza de que piensa que el hombre está inserto en un proyecto divino de salvación que prevé recuperar el mal que el hombre hace. No coloco términos técnicos, aquí hay muchos elementos teológicos, pero esto tiene un término más técnico, pero para que lo tengamos claro, esta es la idea central. Si somos conscientes de ser un proyecto de Dios de salvación, entramos entonces en una perspectiva en la cual el mal debe ser recuperado, vencido y transformado en bien por Dios.
En otras palabras, hay la certeza que Dios siempre salva y que transforma el mal en bien. Es en esto que entra entonces el juego, el sufrimiento. Para que Dios pueda transformar el mal en bien, es necesario que el hombre entienda de haber hecho el mal. Porque si esto no ocurre, no podemos entrar en esta dinámica. El proyecto divino de salvación puede hacerse concreto solo si aceptamos ser salvados. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? ¿Cómo logramos entender que hemos hecho mal? Experimentando que el mal hace mal, que el mal destruye, que el mal asesina. Entonces, el sufrimiento como consecuencia del mal nos hace tomar conciencia de esto y aceptar ser salvados. El sufrimiento entra a ser parte de la teoría retributiva para decir que si estamos mal es porque hay algo que nos interroga y nuestro sufrimiento puede ser ocasión de tomar conciencia de nuestra culpa y aceptar ser salvados. Y la teoría retributiva explicaría de esta forma el sentido del sufrimiento como camino de conversión. Porque entiendo que hacer el mal hace mal de esta manera, entonces de esta manera se desiste hacerlo. Eso como de cara a la teoría retributiva y las dos ideas que están de frente. Pero también es importante en este inciso que estamos haciendo es ver lo de la justicia en Israel. Y es necesario referirnos al modo en el cual la Escritura representa el mal del hombre, el pecado, pero sobre todo cómo representa la respuesta de Dios al pecado. ¿Sí? Ven que el pecado está situado en el reino de la injusticia. ¿Ya? Es un acto que rompe con la justicia, con la armonía que Dios ha creado en el mundo. Se trata de un acto de mal dentro de una situación de bien. Entonces Israel entiende que el problema del pecado es un problema de justicia e injusticia. Y en tal sentido, el modo en el cual Dios lo resuelve está descrito de la misma manera en la cual Israel responde a la injusticia. Y esto lo repito para que vayamos cada vez más profundizando en esto. Es decir, para que la perspectiva en la que estamos leyendo podamos ver el modo en el cual Dios resuelve este tema, este problema de justicia e injusticia, está descrito en la misma forma en la cual Israel responde a la injusticia. Para hablar de la situación de pecado, la Escritura utiliza metáforas de tipo jurídico que hacen referencia a la justicia. Entonces, pero esto es importante entenderlo, es decir, se trata entonces de una metáfora, es decir, nosotros, o el pueblo de Israel, pero también para que nos leamos nosotros, se aplica a Dios un modo de actuar que es aquel de los hombres. Un modo de actuar que es aquel modo a través del cual Israel hace justicia. Y de esta manera, la Escritura proyecta metafóricamente en Dios los modelos jurídicos que los israelitas utilizaban. Y la Escritura muestra dos modelos jurídicos claros y dos modelos jurídicos posibles que utilizaban los israelitas para responder al problema del mal. ¿Y cuáles son los dos modelos jurídicos? El recurso al juez a través del juicio y el RIF. El RIF. Ya hablaremos, vamos a detallar cada uno de estos. El recurso al juez a través del juicio. Vean que este primer modelo jurídico es el recurso de la parte lesa al juez. Yo no sé si en el grupo que nos estamos aquí reunidos hay un abogado, pero un poco para que, utilizando un poco
poquito tratando de utilizar la expresión exacta, eso, la parte lesa, ¿no? La afectada, ¿no? La víctima. Es como la supuesta víctima acusa al malvado. Supuesta porque eso tiene que venir comprobado, ¿no? El juez escucha a la víctima, escucha al acusado y decide, pronuncia una condena. En el caso de Israel, exactamente es la condena al eventual culpable por haber hecho el mal, o también se pronunciará con una condena a quien haya falsamente acusado. ¿Sí? Ven que la falsa acusación era castigada en Israel con la misma pena con la cual hubiese estado castigado el culpable, en el caso de que la acusación hubiese sido verdadera. Lo importante aquí que debemos tener en cuenta en este estudio respecto a este modelo jurídico, en primer lugar, es que el juez, y esto por favor, esto es una expresión que utilizo de tatúense esto en la mente y en el corazón. El juez no puede perdonar. Esa no es su función. Es pronunciar una condena, sea una o sea la otra. Es decir, puede tener en cuenta los atenuantes, pero si afirma la culpabilidad del imputado, no puede absolutamente perdonar. Es por este motivo que debemos estar muy atentos al uso de la metáfora del juez con Dios. Si decimos que Dios es juez, de hecho estamos diciendo al mismo tiempo que no puede perdonar. La metáfora del juez en la dialéctica de la historia no funciona con Dios. Solamente funciona y funcionará en referencia al juicio escatológico. Pero eso es otra cosa que no está contenido en este texto. En segundo lugar, en Israel la condena del juez debe además prever una proporción de la pena respecto al mal cometido. Es el principio también que los ordenamientos modernos han cogido, ¿no? La proporción de la pena. La proporción es requerida también en función educativa por parte de la ley. La severidad o menos de una pena es una dimensión importante porque hace pasar un mensaje, ¿no? Vean que esta es la proporción que encontramos en los textos bíblicos también. La proporción entre el delito y la pena la encontramos en la famosa ley del talión. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Vean que en el texto de Deuteronomio capítulo 19, versículo 21, lo subraya, dice, no tengas piedad de él. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La ley del talión no es otra cosa que la afirmación del principio de proporción. Delito grande, pena grande. Delito pequeño, pena pequeña. Y obviamente que esto no venía aplicado de forma estricta. Entonces, a veces lo hemos leído de forma inapropiada, o sea, no se trata de la lógica de la venganza, más bien todo lo contrario. La ley del talión quiere evitar la venganza. Dentro del tema del Antiguo Testamento y en donde está. La lógica de la venganza no es ojo por ojo, la lógica de la venganza es dos ojos por uno. Esta es la dinámica del mal. La ley del talión solo quiere afirmar la proporcionalidad necesaria entre el delito y la pena tal. Y como sucede hoy en día en nuestros ordenamientos contemporáneos. ¿Y por qué hace esto? Porque es para evitar el giro perverso de la venganza y hacer justicia a través de la proporción. Entonces, el juicio pareciera responder a la idea fundamental de justicia. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no se resuelve efectivamente el problema del mal.
Porque de alguna forma estamos obligados a usar medios que, aunque sí son necesarios, no son del todo en sí mismos justos. Quitar la libertad a un hombre no es en sí mismo justo. Puede convertirse en algo necesario, justo entre comillas, si este es el único medio para evitar que la persona siga siendo otro mal. Pero esto no quiere decir que la persona deje de ser malvada. ¿Sí? Efectivamente, la pena puede tener una intencionalidad educativa, de recuperación, pero esto no es hecho a través de medios de acuerdos con el bien y la justicia. En algunas partes del mundo, para que el asesino deje de asesinar, viene aplicada la pena de muerte. Es decir, se vuelve contradictorio. Se trata de un modo que quizás no es precisamente injusto, pero es imperfecto, porque es contradictorio. Y es necesario tender a la justicia perfecta. Entonces, esto, dentro del inciso, sería el modelo jurídico del juez, de acudir al juez a través de un juicio. Luego está el segundo modelo jurídico que les señalé, que es el RIV, ¿no? El RIV es la transliteración del hebreo de litigio, ¿no? Es decir, en el RIV o litigio, la parte lesa, es decir, la víctima del mal, va directamente al culpable. O sea, no hay juez. Es la víctima y es el culpable. Es la que sufrió el mal y el que opera el mal. ¿Sí? No hay juez. Entonces se trata de un modelo jurídico en el cual las cosas se resuelven entre dos, es decir, un juicio bilateral, si pudiéramos llamarlo así. Todo se resuelve entre ellos. La víctima, la parte lesa, acusa al culpable yendo directamente a él y mostrándole su mal. Y también aquí hay una acusación. La diferencia de aquella hecha por el juez es que esta última inevitablemente provoca una condena, la que hace el juez. Mientras que la acusación del RIF es hecha para evitar la condena, hecha con la voluntad de convencer al culpable de que hacer mal hace mal. Y haciendo el mal, el culpable se autodestruye. Entonces, el objetivo del RIF es de convencer al culpable de que desista de hacer el mal y torne a estar en comunión con la parte lesa, con la víctima. De esta manera no se operan acciones injustas o inadecuadas o contradictorias para responder al mal. Se responde al mal con el bien. Y solo de esta manera ahora se restablece la justicia. En el RIF, el culpable deja de ser culpable y se convierte en justo. Y de esta manera alcanza la verdadera justicia. La verdadera justicia no es castigar al culpable. La verdadera justicia es que el culpable deje de ser culpable, no sea más culpable. Y esto requiere, obviamente, que la víctima, que la parte lesa, deje o, sí, desee verdaderamente el bien del otro. Cuando tú deseas el bien de aquel que ya te ha hecho el mal, es porque ya lo has perdonado. Porque si no, si esto no sucede, la acusación siempre contendrá una reivindicación. Lo que nos moverá entonces no será el deseo de justicia, sino el deseo de que haya venganza, de desahogo. Por ese motivo, el RIF, este segundo modelo jurídico, debe encontrar palabras justas, utilizar la persuasión para que el otro se convierta. Allí el culpable tomará conciencia del mal que ha cometido
y aceptará el perdón ofrecido dejándose perdonar. Entonces, no es que el mal quede impune, el RIF no se trata de eso, sino que hace de modo tal que el castigo no sirva más. Es decir, la víctima reconocida en su estado de víctima, y esto es clave importante, porque el otro ha reconocido también de haber hecho el mal. Tú reconociste que me hiciste daño. Ya ese acto de reconocimiento en sí mismo es un acto sanador. Que el que ha hecho daño reconozca que ha hecho daño al otro. Y obviamente para quien reconoce que ha hecho daño, deja de hacerlo. Esta es la justicia perfecta. Que no haya más injusticia. Ah, bueno, entonces. Okay. La parte lesa puede convencer al culpable de confesar la culpa con varios medios. Aquí está el mecanismo de persuasión. Hablando directamente, a través de la parábola. Por ejemplo, un ejemplo claro de RIF lo encontramos en el capítulo 11 y 12 de 2 Samuel, Natán a David. También a través de un RIF gestual, es decir, acciones que Ok, creo que, Alejandro, creo que se congeló tu imagen. Vamos a esperar que ver si la imagen regresa, Alejandro regresa o... Ok, estamos aquí. Vamos a esperar, a ver, creo que Alejandro salió. Estoy revisando y... Ah, no, aquí está Alejandro. Alejandro. ya volví, disculpen. ¿Dónde No, quedé? no, quedaste, ya, quedaste en la parte, ahí estaba. Trata de ver, dale share para... Ok, perfecto. Ya a ver si Es que creo que te efectivamente. congelaste y luego desapareciste, pero ya Okay. regresaste. Dale share, yo creo que estabas explicando, a ver. Quedé aquí yo hablando, pero no sé si usted me Exacto. escucha. Ujú. ¿Sí? Sí. Ok, Ok. perfecto. Disculpen. En Muy la bien, lámina después de la justicia perfecta. exactamente. La después de eso. Sí, sí. Quedamos aquí entonces. En esto, que se puede convencer al culpable de por varios medios, hablando directamente a través de una parábola, como lo encontramos en 2 Samuel, capítulos 11 al 12, que es la de donde encontramos el diálogo entre Natán y David. Ahí tienen un ejemplo claro de RIF, ¿no? De esta persuasión, ¿no? Otra vez o a través de un RIF gestual, o sea, acciones que impactan al culpable, ¿no? Para que entienda que el mal hace mal. A veces estos gestos son semejantes a castigos, pero no son en realidad tales, porque decía que el castigo es el modo de reaccionar al mal, agregando mal al mal. Y él comenzaba diciendo que de cara al Antiguo Testamento, Dios es la parte lesa del RIF, la víctima, ¿no? Porque todo esto viene aplicado en la escritura a Dios. Lo que sucede entre Dios y el hombre es el RIF, ¿no? Dios es la parte lesa que ayuda a la humanidad culpable a ser consciente de su mal, de tal forma de dejarse perdonar por él.
Y esto quiere decir, dentro de este modelo, que Dios ya nos ha perdonado, ¿sí? De hecho, en el RIF la acusación es una oferta de perdón, pero es necesaria que la aceptemos. Y esta puede ser la función del sufrimiento. Se pudiera tratar de un RIF gestual. Mientras el hombre esté vivo, mientras el hombre opere en la historia, mientras el hombre sea hombre pecador, Dios es la parte lesa y no el juez. Y en efecto, Dios es la parte lesa del RIF que, habiendo perdonado al pecador, quiere que se convierta y tome conciencia del propio mal, que llegue a ser justo. Y para lograr esto, Dios ha hecho de todo. Ha mandado a los profetas, ha intervenido en la historia del hombre. Cuando parecía que ningún profeta podía más funcionar, Él mismo se ha hecho hombre para traer el perdón. Y en esta confrontación del hombre con el propio pecado es donde viene fuera la temática del sufrimiento, vista como dimensión que ayuda al pecador a entender el propio pecado y a dejarse perdonar. Pero no es algo que viene infligido por Dios, sino dentro de la misma dinámica de pecado. Y entonces, de esta perspectiva, también el dolor es una posibilidad de camino para que el hombre tome conciencia del propio mal. El sufrimiento en este sentido es la experiencia de la amargura por el propio pecado. Para que el pecador se deje liberar. No es un castigo. Y un ejemplo claro lo leemos en Jeremías capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castiga, tu infidelidad te enseña. Mira y aprende que es malo y amargo abandonar al Señor tu Dios sin sentir miedo, oráculo del Señor Todopoderoso. Ven que el profeta se dirige a Israel que se había prostituido. Pero no es que yo te mando el sufrimiento para que me reconozcas, no, sino es tu prostitución, Israel, la que ha causado el sufrimiento y el dolor. Es la consecuencia de la dinámica de pecado en la que está sometido. Es el pecado mismo que pone el sufrimiento en el hombre. El pecado que porta en sí mismo el castigo, comillas. Si el pueblo reconoce esto, el pueblo encontraba al Señor y la comunión era establecida. El RIF ha alcanzado su objetivo. Y esta confesión nos sirve para ganarse el perdón. Vean que esto es claro también. Por el contrario, ya Dios ha perdonado al pecador. Dios no necesita la confesión del pecado para perdonar, porque ya ha sido perdonado. Que ahora puede confesar su culpa. Es esto, o sea, esta sutileza que puede permitir el perdón ser perdonado. Se trata de una toma de conciencia bajo el perdón de Dios. Perdón que el culpable es invitado a coger. Solo lo dejo aquí porque no tiene que ver con nuestra conversación. Pero este es el fondo de nuestro sacramento de la confesión. O sea, a quien le interese puede andar un poquito más por acá. El RIF entre Job y Dios. Hemos visto, un poco para retomar un poco, ya que me salí de, hice este inciso, estoy tratando de aterrizar otra vez en lo que está, ¿no? Hemos visto que es la referencia de los amigos de Job a la teoría retributiva. Es típica de los hombres que, buscando la respuesta del sufrimiento, buscan un culpable. Y para ellos, el culpable es Dios. Delante de sus argumentos, el problema se hace complejo. Sus premisas son falsas, es decir, Job no es culpable. Su sufrimiento no puede ser explicado como un RIF gestual que Dios le está haciendo. Todo lo contrario. Es Job que responde en este caso con un RIF a Dios mismo pretendiendo una explicación. Vean que aquí esta dinámica natural en la que Dios sería la parte lesa no es lo que está funcionando acá.
sino es todo lo contrario. La parte le dice es Job. Entonces, que el culpable es Dios. Precisamente porque el sufrimiento de Job no puede ser explicado como un riff de parte de Dios, Job hace un riff a Dios. Es decir, la inocencia de Job lo induce a un contrarriff, si podemos decir así, hacia Dios. Y en tal sentido, para Job, el culpable es Dios que lo está acusando injustamente. Y por ello ahora hace el riff a Dios para convencerlo que se está equivocando, para convencerlo que debe cambiar de conducta, que debe renunciar a seguir haciendo cosas injustas, que debe regresar a ser el Dios bueno que Job conoce, que desea encontrar, para estar de nuevo en comunión. Pero aquí también Job permanece prisionero en la mentalidad retributiva y cae también en el mismo razonamiento de los amigos. Busca un culpable y el culpable es Dios. Solamente al final que veremos, no se trata al final del libro, es lo que veremos esto, no se trata de buscar un culpable. Pero de todas formas la acusación de Job a Dios también es importante porque entrando en la dinámica del río, Job no lo acusa simplemente diciéndole eres culpable, sino eres culpable y quiero que dejes de serlo, porque creo que eres bueno y deseo que te muestres como tal. O sea, la premisa es el perdón. Es la forma de hablar de un hombre de fe, un hombre que no quiere aceptar una imagen de Dios castigador, injusto, que utiliza el sufrimiento a placer. Un hombre que con su mismo riff manifiesta el Dios en el cual cree y al cual no quiere renunciar. Entonces, el libro de Job nos lleva a compartir la rebelión, la búsqueda y la lucha de Job. Compartir que implica no tener miedo a poner en crisis nuestras certezas. Implica no responder con respuestas viejas a preguntas nuevas. Las preguntas nuevas necesitan encontrar respuestas nuevas. Y bueno, hago una pregunta técnica. Digo, ideal fuese terminar esta parte, pero entiendo que ya me he extendido bastante. No sé, tú me dices, Félix. No, si quieres, trata de seguir. Ok, perfecto. Sí, sí. Trato de avanzar rápidamente. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? ¿No? A todos estos cuestionamientos. Y el elemento clave lo tenemos acá, en el capítulo 7, versículo del 1 al 21. La respuesta que le da a Elifaz, que la encontramos dividida en 4 partes, ¿no? La triste realidad humana, el lamento, la noche enemiga, el apelo a la memoria de Dios y el riff propiamente de Job. Dice así: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero espera el salario. Mi herencia son meses vacíos, me han sido asignadas noches de sufrimiento. Ven que estos 3 versículos inician con una reflexión sapiencial y triste sobre la realidad humana. Eso es como un soldado, como un obrero, es decir, como alguien que trabaja para otro haciendo un largo y fatigoso servicio, ¿no? Es una vida fatigosa, de deberes por cumplir. La vida no es placentera. Es una vida reducida al llegar al final de mes, ¿no? Es como ese esclavo que suspira por la sombra. Lo que Job nos quiere decir es que él mismo es un esclavo, un soldado, un obrero que trabaja duramente, ¿no? Pero a diferencia del mismo soldado que al menos tiene un salario, una recompensa por el esfuerzo, lo que él recibe son ilusiones, engaños, fatiga, ¿no? Esta es la situación de dolor absoluto que vive. Y por eso en los versículos siguientes manifiesta el lamento de la noche enemiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se hace larga la noche y me canso de dar vueltas hasta el alba. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y costras, la piel se me rompe y me supura.
Mis días corren más que la lanzadera del telar y se consumen sin esperanza. Entonces, ahora Job está hablando de sí mismo. En el deseo que la noche termine rápidamente, se pregunta, ¿cuándo me levantaré? Es decir, es tal el dolor de la noche que resulta una noche larga, llena de insomnio, tal como lo hemos vivido nosotros algunas veces. Una noche que debería ser el reposo, sueño, tampoco le ha sido dado a Job. En vez de ser amiga, en vez de ser descanso, es enemiga, ¿no? Y por eso quiere que dure poco. Y vean que las palabras y los verbos para describir su dolor resultan repugnantes. Y Job lo hace a propósito porque quiere que se entienda bien hasta dónde ha llegado su dolor, a nivel de profundidad que no es su sufrimiento. ¿Quién es el que lo está escuchando? Lo escuchan obviamente los amigos al cual responde, pero pareciera que no va a ellos dirigida la respuesta. Job supone que Dios lo escucha y espera que entienda que es necesario intervenir. Pero también nosotros, los lectores, de los cuales se espera que debamos afirmar que no es justo que un hombre sufra de esta manera. Y por eso viene el apelo a la memoria. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. No me verás, ojo del que mira. Cuando me mires tú ya no estaré. Como la nube pasa y se deshace, el que baja a la tumba ya no sube. No retorna a su casa ni vuelve a contemplarlo su morada. Ven que esto es un apelo típico de los salmos, una petición típica del lenguaje de oración. Se apela a la memoria. Recuerda, ¿no? Recuerda quién es el hombre. Y se hace de modo tal que coloca a Dios delante de su verdad. Tú eres grande, yo soy pequeño. La vida del hombre es soplo, es viento. Por eso recurre a esta imagen, ¿no? Para hablar de la realidad del hombre. Es una realidad que está muriendo en el Sheol, donde no se puede retornar nunca. Pero en esta palabra siempre Job muestra algo de esperanza, porque es como decirte, mira, me estoy yendo. Quiero que pase tu ira, y por eso apela a la nostalgia. En medio de esta vida, de esta imagen de una vida breve. Y aquí viene esta cuarta parte, que es precisamente el río. Por eso no frenaré mi lengua. Hablará mi espíritu angustiado, se quejará mi alma entristecida. Soy el océano, el dragón, para que así me vigiles. Cuando pienso en el lecho, me aliviará y mi cama compartirá mis quejidos. Entonces me espantas con sueños y me aterrorizas con pesadillas. Preferiría morir asfixiado, la muerte, antes que vivir con este cuerpo. No he de vivir para siempre. Déjame que mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que le des importancia, para que te ocupes de él, para que lo visites por la mañana y lo examines a cada momento? ¿Hasta cuándo seguirás vigilándome sin dejarme ni siquiera tragar saliva? Si he pecado, ¿qué te he hecho, centinela del hombre? ¿Por qué me has tomado como blanco y me has convertido en carga para mí? ¿Por qué no me perdonas mi delito y me alejas mi culpa? Si muy pronto me acostaré en el polvo, lo buscarás y ya no existiré. Vean que Job está consciente que debe partir, por eso antes de irse quiere hablar. Y es una lucha lo que está haciendo. Quiere mover a Dios con su piedad, mostrarle su pequeñez, ¿no? La única esperanza era la noche y eso tampoco lo tiene. Está lleno de angustia y de pesadillas, no hay descanso. Por eso prefiere la muerte más que esta vida. Y está haciendo una acusación grave. Dios, tú eres omnipotente. Que estás jugando con el débil. Estás abusando de tu poder. Entonces vemos la ambivalencia del lenguaje de Job, porque pareciera que quisiese que Dios permaneciese junto a él. Y por otra parte, que Dios lo dejara tranquilo.
Y aquí viene lo potente incluso de este acto de persuasión que está haciendo Job. Utiliza las palabras del Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que le des importancia, para que te ocupes de él? Y vean que esto es una idea tradicional, hecha para alabar la grandeza y la bondad de Dios. ¿Ya? Y lo recordamos en el texto del Salmo 8 también. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste, ¿qué es el hombre? O sea, si vemos y experimentamos el cielo, vemos la grandeza de Dios como un gesto de alabanza, ¿no? Imaginar la obra de sus dedos, como la delicadeza, la facilidad, la ligereza que nos regala todos los días. Es decir, Dios es tan grande que les basta todo esto, ¿no? Qué bello es Dios que cuida el hombre de esta forma. Pero Job retoma estas ideas para decir que es este hombre para que le pongas a prueba, para que le amargues la existencia. Es decir, cambia la idea tradicional de una alabanza para decir lo que Dios está haciendo de mal para el hombre. Es decir, en otras palabras, que es el hombre para que tú pierdas el tiempo masacrándolo. Y pareciera que Job también utilizara las palabras del Salmo 121. Esto, te levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No dejará que tropiece tu pie, no duerme tu guardián, no duerme, ni dormita el guardián de Israel. Pero vean que efectivamente no duerme, sino para ser, eh, eh, no el vigilante, el hombre, sino el carcelero. No es el que custodia el bien, sino el mal. Job pide el perdón de sus pecados. O sea, es decir, el torturado confiesa para que termine la tortura. Y termina diciendo que cuando él terminará en el polvo, Dios lo buscará, pero será muy tarde porque ya no estará. Y ahí Job habrá ganado porque Dios no le hará más nunca más. Y vean que, ya termino, que cuando Dios busca al hombre, y esto dentro de la cultura del Antiguo Testamento, lo encontramos en varias escenas. El hombre responde, aquí estoy, Señor. Y cuando Dios pretenda buscar a Job, no habrá respuesta. Él no estará. Vean la potencia de esta persuasión que está queriendo ser Job. Y disculpen que me extendí un poquito más esta noche. No sé si tienen alguna pregunta, comentarios. Bien, ahora si quieren hacer algunas preguntas, comentarios, aclaraciones, es el momento de ponerla en el chat o levantar la mano. Ok, ahí Bernardo. Buenas noches. Alejandro, una pregunta. El tema del RIF, ¿lo podríamos quizá visualizarlo en lo que nos narra San Lucas del encuentro de Jesús con Zaqueo? Bravo, excelente. Pero no me voy a meter en ese tema, Bernardo. Ahora podemos entender la dinámica de las escenas con mucho más profundidad de los textos evangélicos, efectivamente. Muchas gracias. Sí, sí. Pero claro, no entro allí porque obviamente habría que explicar los detalles pues, de cada una de las escenas, pero efectivamente por ahí va la línea. O sea, lo que aplica Jesús en los diferentes encuentros de perdón que encontramos en varias escenas de los evangelios es el ritmo. Quizá también yo lo visualicé muchísimo cuando explicabas esto cuando Jesús perdona a la mujer adúltera, ¿no? Se llama así, porque él le dice, yo tampoco te condeno. Entonces, Claro. ya. Gracias. No, gracias, Bernardo, por tu pregunta. ¿Alguien más quiere escribir en el chat o hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Mira, o fui muy aburrido o les dejé muy impactado. En general, o sea, puede ser algún comentario, alguna cosa, Sí, pues, sí. sientan la libertad. Sí, sí. No estuvo aburrido. Puede extenderse todo lo que quiera. La clase está muy, muy interesante en lo personal. Siento que la estoy aprovechando mucho. Es un libro que a mí siempre me ha gustado, pero como laica nunca lo voy a entender al 100% o nunca en su totalidad como lo estoy haciendo ahora en la clase. Muchísimas gracias. El tiempo No, nos... gracias. Dios le bendiga. No, amén. Gracias. Qué bueno que esté ayudando. Pero no me puedo extender más porque si no, Félix. Ok, si hay alguna pregunta más, ok, muy impactada por lo de RIP. El RIP parece que causó, me deja mucho que meditar. Si hay alguna otra pregunta, algún comentario en general, Beatriz, creo que no, vivas, no. Sí, yo, bueno, también me escribió mucho y me ayudó mucho también en lo personal. Y me quedé muy impactada porque, bueno, yo tuve un accidente muy grave, estuve mucho en terapia, yo tuve un problema de corazón y después de eso había fractura de columna, como que era una tras otra, ¿no? Y estaba así como Job sin darme cuenta, o que esas cosas que uno... y en esto que dijo, que dijiste Alejandro cuando decías esto de uno quiere creer que Dios es fiel, ¿no? Esta necesidad de creerle. La noche anterior a la operación de columna, la palabra que me venía era Isaías 54. Y abrí la palabra y busqué esa cita y me impactaba ver porque mis amigos, mi director espiritual y todos hacían como los amigos de Job, ¿no? Todo era ver que había hecho yo, bueno, este tema de lo retributivo, del RIP al revés, ¿no? De Dios para conmigo, qué significa y todo el sufrimiento, cómo uno lo tiene que ir elaborando. Sin embargo, ahí en Isaías me impactó esto de, porque como mujer abandonada y de entristecido espíritu te llamó Yahvé, y la mujer de la juventud es repudiada, dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de furor te oculté mi rostro. Por un instante, pero con amor eterno, te he compadecido. Y me llenaba así como de emoción al escucharte, de haber que decir, bueno, es ver a Dios desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de Job, como mucho más profundo. Gracias. Gracias por compartirlo, Beatriz. Yo estoy hablando sin el micrófono. En Facebook había algunas preguntas como ¿qué es el RIP? Bueno, vean el video completo desde el principio y verán qué es el RIP. Entonces, también habían preguntado a qué público va dirigido el libro de Job. Si quieres responder eso, pues mientras voy leyendo la pregunta que está en el chat, Alejandro, puedes responder rapidito. ¿A qué público va dirigido al público? Yo creo que a todo. A ver, no lo respondo técnicamente, sino que obviamente es a un hombre o una mujer en crisis de dolor, efectivamente, que busca la respuesta ante Dios, que se confronta, pues que no le bastan las respuestas dadas, si quiere de alguna forma hacerse preguntas delante de Dios ante estos problemas o estos límites mismo del ser humano, ¿no? Estas realidades límites del ser humano. Aquel hombre de fe que quiera hacerlo, pues el libro de Job va dirigido a él. Por allí diría. Excelente, excelente respuesta. Hay otra pregunta en el chat que dice, entonces, haciendo una analogía, ¿el hombre o la mujer inocente debe pedir perdón para dejar de sufrir a Dios por los pecados de lo que no es consciente? No se trataría, Maruja, exactamente de eso.
Porque acuérdate que no estamos hablando de la dinámica de inocente o culpable, ¿no? De entrada. O sea, lo que estamos diciendo es, yo reconozco el mal, ¿no? Efectivamente que he hecho, el daño que he hecho. Pero ese acto de reconocimiento es para dejar de hacerlo porque reconozco el daño que he hecho también a los otros, ¿no? O a mí mismo. Y el perdón ya está dado. Es hacerme en conciencia, acoger el perdón desde allí. No que debe pedir perdón. Esto no es una necesidad de Dios, ¿no? Por ahí va la cosa. También ahora ya sale el tema de la justicia retributiva, ¿no? El tema de la justicia retributiva presente en la época de Jesús, por supuesto. La enfermedad es vista como consecuencia del pecado. Lamentablemente sigue siendo en nuestros días algunas prédicas, catequesis de manera de una especie de relación contractual. Yo cumplo determinadas cláusulas y Dios me tiene que dar tales y tales retribuciones. Pues yo creo que es una pregunta con respuesta. Sí, sí, sí. No, y efectivamente, gracias por subrayarlo, Bernardo. O sea, obviamente nos estamos formando en este espacio, seguir profundizando porque, sí, por eso somos agentes pastorales también, muchos de nosotros, ¿no? Algunos de nosotros también seremos catequistas, muchos de nosotros también seremos líderes en nuestras comunidades, ¿no? Y no podemos, esto nos ayuda también a cuestionarnos, a revisarnos también, que es lo que estamos haciendo, pues. Bien, ha sido una larga jornada, un viernes, muchos venimos de trabajo, de actividades y bueno, la clase queda para que la puedan revisar en Facebook, queda colgada, pues entonces la pueden compartir también con sus amigos, con sus familias, con personas que ustedes creen que les puede ser útil. Y nos vemos entonces el próximo viernes, que es nuestro último viernes ya. Vamos A ver cómo solucionamos todo este cómo rollo. solucionamos todo este problema que hemos armado durante estos 2 viernes. Entonces, les invito a seguir al padre Alejandro en YouTube y compartan las canciones de él. Ahí empezamos con esa Sí. nota alegre. Entonces, bueno, compartan. Tienen toda la producción bueno, si tienen en las plataformas digitales, Spotify, etcétera. Y bueno, y también me gustaría tener un feedback cuando se pueda. Y bueno, disfruten de la música si les gusta. Así es, así que no solo es teología, no solo es el tema de la justicia, también es música. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Un Gracias a placer. ustedes. Seguimos gracias. Buenas noches para todos. Muchísimas Vale. Hasta luego.